La emoción humana más antigua y poderosa es el miedo, y la clase más poderosa de miedo es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft. Pandemias, dragones y muertos vivientes por Farid Kafhat y Gabriela Camacho. La ciencia política en lugares insospechados. En este libro, tanto Kafhat como Gabriela Camacho recopilan ensayos de diferentes temáticas sumamente interesantes en los que podemos analizar las ciencias políticas desde experiencias que son cercanas para nosotros. Empiezan hablando del fútbol. El primer capítulo es Fútbol y política, la pelota sí se mancha, y este está escrito por Farid Kafhat. Hay una frase que me parece que marca todo, la esencia de este artículo, que es que el porcentaje que existe de que una persona esté más dispuesta a cambiar de religión es más alto a que cambie de equipo de fútbol. La pasión que existe en el ser humano por el fútbol es tan irracional que ya llega a ser inexplicable completamente. Otros datos que me parecen muy buenos de esto es que me enteré que la FIFA es una asociación sin ánimo de lucro, entonces que tiene un pago de impuestos un poco sospechoso para la cantidad de dinero que recopila el fútbol. Me parece que la FIFA sea una asociación sin fines de lucro no es muy coherente en mi opinión. Algo que sí debo admitir del libro es que por momentos salta de un dato a otro y de verdad tienes que estar atento o buscar información, porque si no te pierdes un poco. El segundo artículo es de Gabriela Camacho, Civil War, Capital América contra la democracia. Este artículo creo que podría resumirse en la formulación de una pregunta, que es ¿por qué los superhéroes pueden actuar encima de la ley sin tener consecuencias? En el artículo hace referencia a la división que hubo entre Tony Stark y el Capitán América sobre si el gobierno debía o no tener algún tipo de injerencia sobre el poder de los superhéroes, ¿no? Uno estaba a favor de esto, otro no, pero luego hacen descripciones como las consecuencias que tienen los actos de los superhéroes, o sea, destruyen edificios, queman o se pelean entre ellos, y esto provoca la muerte y destrucción en la humanidad, y ellos pagan por esto, deberían pagar. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como lo dijo el tío Ben a Spider-Man, o no. Es cuestionable y te hace reflexionar sobre si hay un punto límite, no, debe haber un punto límite, y cuál debería ser ese límite. Es importante que tengamos que rendir cuentas sobre nuestros actos, porque el actuar sin tener una consecuencia puede llegar a un tipo de libertad que para ti quizás está bien, pero que a nivel social, o sea, va a terminar afectando a otros, ¿no? El tercer capítulo ya es más actual, ¿no? Patología y política, el caso de las pandemias virales, por Farid Kafhat. En este artículo habla sobre el manejo de la pandemia. Cuando el libro fue publicado, la pandemia estaba en pleno desarrollo, entonces hay muchos datos que quizás han cambiado, ¿no? Trataban de explicar desde las ciencias políticas cuál es el sistema que ha permitido un mejor tratamiento de la pandemia. Si sistemas políticos más restrictivos, como el de China o Surcorea, y no restrictivos necesariamente por dictaduras, hasta sistemas más liberales. ¿Cuál de los sistemas de gobierno ha sido el que mejor ha llevado la pandemia? Si es uno más estricto, si es uno más liberal, o si es uno manejado por hombres, o si es uno manejado por mujeres. Las estadísticas hasta el momento de la publicación del libro apuntaban a que los estados dirigidos por mujeres han tenido más éxito en el manejo de la pandemia que los hombres, pero en realidad esto es un dato que no vamos a saber sino hasta que acabe la pandemia, si es que algún día acaba. Y hay otros datos que son más concluyentes, como la confianza en el sistema de salud. O sea, si hay confianza en el sistema de salud, probablemente la ciudadanía va a acatar mejor las normas y por lo tanto va a haber un impacto menos grave. ¿Cuál fue la solución? ¿Cerrar la economía por completo o mantenerla abierta? Explican un poco el caso de Inglaterra, cómo Boris Johnson no quiso cerrar la economía inglesa y la cantidad de muertes que tuvo este país, y cuántas menos hubieran sido si las restricciones hubieran sido más estrictas, ¿no? Y cómo cambia Johnson de posición después de él mismo haber afrontado el COVID. O en el caso peruano, en el que cierras todo, pero la informalidad en el trabajo
es tan alta y es tan grande el número de personas que vive del día a día que no es sostenible en el tiempo, ¿no? Todas las consecuencias de la pandemia. Me parece un artículo muy interesante de leer ahora, que todavía no termina la pandemia, para luego cuando termine, si es que algún día termina, poder comparar si lo que dijo Cajat estaba bien o no, porque Cajat es bastante acertado en sus predicciones, entonces creo que vale mucho la pena. Y Gabriela Camacho escribe un artículo llamado Una canción de fuego, Daenerys y sus nombres. Y esto es, aquí sí tengo que detenerme un rato porque sí quiero leer el nombre que recibe Daenerys. Están en la presencia de Daenerys Stormborn de la casa Targaryen, perdón si pronuncio mal, legítima heredera del trono de hierro, legítima reina de los Andals y de los primeros hombres, protectora de los 7 reinos, madre de dragones, Khaleesi de los Dothraki, la que no arde, rompedora de cadenas. Entonces, Camacho hace una reflexión sobre por qué Daenerys tiene todos estos nombres y por cuál es su necesidad de que los nombres que ella sume a su nombre deben ser más que todo maternales o ir por esta línea de protectora, de madre, de liberadora. Gabriela Camacho inicia el artículo hablando sobre los tipos de legitimidad y ella dice que hay una legitimidad racional legal, por ejemplo, en el caso de las democracias, como el presidente llega a ser presidente, tradicional y carismática. Por ejemplo, la tradicional sería el caso de la reina de Inglaterra, ¿no? Que por tradición le correspondía a ella y hay toda una línea de sucesión al trono, eso es tradicional. Y la carismática es la que no puede ir sola porque puede haber algún líder que se alce, pero su poder debe ser legitimado por la racional legal. O sea, digamos que hay un candidato a la presidencia que es súper carismático y tal, no va a estar verdaderamente legal sino hasta que el pueblo lo elija. Entonces, de los 3 tipos, la carismática probablemente sea la que necesita de otro tipo de legitimidad para poder permanecer. Y eso es lo que pasa con Daenerys, porque al inicio explican, espero que no sean spoilers, bueno, no sé si para mí fueron spoilers estos datos, pero explica que ella no podía ser la sucesora por ser mujer, pero tenía carisma, ¿no? Y va demostrando esto cuando hubo ciertos atentados o cuando hubo un incendio y ella permanece intacta, cómo sale de este incendio. Entonces, usar estas características a su favor. Inicia con algo carismático, pero luego la va legitimando ante estas pruebas, ¿no? Que era la madre de los dragones, la Khaleesi, la liberadora, la rompecadenas, porque ella va liberando a los pueblos de esclavos y les dice a estos esclavos que van a ser libres. Si quieren pueden permanecer con ella como parte de su ejército, pero no los obliga, ¿no? Y así es que Daenerys va obteniendo su legitimidad, que podría ser originada en el carisma, pero quizás el caso más carismático dentro de la serie de lo que explica Gabriela Camacho es el de Jon Snow, quizás. El siguiente artículo es uno de Farid Cajat, que es Los zombies, una amenaza viral y visceral. ¿Cómo la economía es base para tratar una pandemia? Aquí nuevamente hace referencia a la situación económica de los países, porque se podría decir que un país con una alta economía tiene más recursos para afrontar una pandemia, que en realidad eso ha sido el caso, ¿no? Países menos desarrollados y con más carencias pues han batallado mucho más en la contención de la pandemia. O países que tenían altos índices de trabajo informal como el caso peruano, ¿no? Y en este artículo Cajat hace una comparación con la serie de The Walking Dead, que tampoco he visto, pero bueno, no sé, no creo que sea necesario haberla visto para poder disfrutar del artículo. Él menciona algo muy interesante sobre la naturaleza humana o el estado natural del humano. Bueno, en este nuevo mundo hay como una región donde tú te puedes refugiar y vas a estar bien, pero esta gente ha sido como atentada por otros que se han querido aprovechar de este bienestar que ellos ofrecían de manera bondadosa. Entonces, cuando el personaje llega a este lugar, les dice, ¿saben qué? No podemos seguir así. Si alguien viene y nos ataca, nosotros atacamos y lo matamos. Entonces, ¿cómo ellos se van corrompiendo? Y no sé si corromper es la palabra adecuada, pero van transformando esta mentalidad
un poco naif que tenían, como de protección, como que vamos a ser buenos, vamos a alojar a todos, a, ¿sabes qué? Si alguien viene, me voy a defender, no importa si sea bueno o malo, yo voy a atacar. Y un dato interesante que da Cajat es que en The Walking Dead se define más la política un poco con la ideología de los republicanos en Estados Unidos y que durante las elecciones en las que ganó Trump, los republicanos compraron más publicidad en las emisiones de The Walking Dead para reforzar, porque sabían que las personas que disfrutaban más de The Walking Dead podían empatizar o tener cierta aceptación hacia las medidas que ofrecían los republicanos, que son más conservadores, ¿no? En este aspecto de yo me voy a defender, no pensar tanto en el bien de todos, sino en mi bien y en el de mi grupo y ya. Y habla de tres fuentes de conflicto. O sea, Cajat hace hincapié en esto, que las tres fuentes de conflicto en The Walking Dead y que probablemente se darían o que se han dado en la pandemia son la competencia, la desconfianza y la gloria. La necesidad de ser glorificado puede llevar a una persona a destruir a otra sin importarle nada. Y aquí viene el otro artículo de Gabriela Camacho que se complementa con el primero que escribe Cajat, que es la FIFA y el club de clubes, y explica cómo la FIFA se ha posicionado como una institución quizás más poderosa que los propios gobiernos. Y da dos razones principales. Una, que fue la primera. La FIFA fue la primera institución que se alzó como representante del fútbol, ¿no? Y al ser la primera ha podido legitimizar este poder. Y la segunda es la pasión que el fútbol genera en la humanidad. Entonces, la FIFA tiene el poder de decir, un caso peruano, por ejemplo, de Murga, un director de la Federación Peruana de Fútbol, que no era reconocido por el IPD porque tenía denuncias de corrupción, de mafioso. La FIFA sacó a Perú de la clasificación al Mundial, o sea, sancionó a Perú de esta manera, lo sacó del Mundial hasta que el IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte, no acepte a Murga como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. No fue hasta que Perú aceptó que regresó a la competencia del Mundial. Y la FIFA ha hecho lo mismo con España y con muchos otros países en los que consideraba que el gobierno estaba interviniendo de una u otra manera dentro del desarrollo del fútbol. Hay un caso muy interesante en el que habla de la cuota de jugadores extranjeros, cuántos jugadores extranjeros puede haber en un equipo. Y ahora que se ha desatado la guerra entre Ucrania y Rusia, pues la FIFA ha dicho que saca a Rusia del Mundial y ya no van a jugar un deporte no van a jugar un partido en tal estadio, creo que en San Petersburgo, y ha sacado al auspiciador más grande ruso de sus auspiciadores, porque así, esa es su sanción. Y todos como que han aplaudido, bravo, sí, todo bien, como la FIFA defiende la democracia y la protección humana. Bueno, no ha hecho lo mismo con otros conflictos sociales, entonces yo diría que es un poco cuestionable. Por supuesto. O sea, cuando te conviene sí, cuando no te conviene no. Yo no defendería tan apasionadamente a la FIFA, sobre todo después de leer estos dos artículos que son alucinantes y reveladores. Y luego de dragones y politólogos, aquí vuelve a hablar un poco del caso de Game of Thrones, y sé que hay un personaje muy importante en la serie que es Tyrion Lannister, que me parece que es uno de los personajes más inteligentes de la serie. Y quisiera cerrar con esto, ¿no? Porque Tyrion dice una frase que es la esencia del libro en sí, diría. Yo pertenezco a este lugar, esto es en lo que soy bueno, en persuadirlos, en ser más astuto que ellos. Esto es lo que soy y me gusta más que cualquier cosa que haya hecho. Usan esta frase y la conducta de Tyrion Lannister un poco para explicar por qué los políticos permanecen en política. Porque cuando uno observa la política desde un poco lejos, dices, todo está tan podrido y tan sucio. Si vas a entrar ahí te vas a ensuciar y probablemente te vas a pudrir, pero para entender por qué las personas están dispuestas a hacerlo, podríamos volver a esta frase de Tyrion Lannister. Y sí, Pandemia, Dragones y Muertos Vivientes ha sido como una historia, como una clase maestra de ciencias políticas. No voy a decir que ahora sé un montón, pero de verdad bastante revelador, desde ejemplos cotidianos en los que muchos podemos habernos sentido como, oh, yo conozco esto. No fue mi caso porque yo no había visto The Game of Thrones ni The Walking Dead, pero
Para las personas que lo han visto, creo que podrían disfrutar un montón este libro. O los amantes del fútbol, abran los ojos, por Dios. Vean lo que es la FIFA. Vean lo destructora que es la FIFA, sí. He disfrutado mucho esta lectura. Conmigo será hasta el siguiente video. Chao. Creo que salió largazo este, ¿no? Sí. El problema radica en creer que si cuestiono la credibilidad de los académicos, ya no tengo necesidad de elaborar un argumento alternativo basado en hechos verificables y razonamiento lógico. Ese es el caso, por ejemplo, de unas de las declaraciones del presidente Trump en la cadena estadounidense Fox News. O sea, esto también me parece interesante porque no porque cuestiones a otros sin argumento es que tú ya tienes razón, ¿no? ¿No grabo nada? Yo siento que va a reventar toda esta parte de mi cara, pero no, ¿verdad? Okay. Confiaré. Confiaré en la persona que no deja de patear la luz. A ver, dale.